Hola César, Claro, ¿cómo estás? bien. ¿Tú? Muy bien. Me alegro. A ver, te quería hacer una pregunta porque surgen a veces preguntas que me da la sensación de que si no se contestan se quedan ahí como rumiando, ¿no? Y a lo mejor es una tontería, pero prefiero plantearla. Y es acerca de de la supuesta voluntad individual, de lo que se interpreta como voluntad individual. Porque, por ejemplo, o sea, yo entiendo que si ahora, por ejemplo, surge el deseo de beber agua, y me levanto y voy a beber un vaso de agua, lo que ocurre es que hay un movimiento del que el ego se apropia. Es decir, para darse significado, dice, he sido yo el que ha decidido ir a beber agua. ¿Eso es así? Sí, aunque el ego desaparezca, uno sigue funcionando de esa forma. Uno se sigue refiriendo a sí mismo como el cuerpo, sabiendo que no se es el cuerpo o que no se está limitado a él. Ujú, porque el ego en principio, claro, se apropia de las cosas que suceden porque es una forma de darse realidad. Correcto, Si directamente reconociera que no es así, vería su irrealidad, ¿no? correcto. Pero eso sucede igual, por ejemplo, cuando, cuando se decide indagar. Es decir, el ego no decide indagar. Es un movimiento natural a la indagación de la que el ego se apropia y soy yo el que está haciendo. Debido a la presencia del ego y debido a que se cree ser el ego, pareciera que el ego hace la indagación. Ujú. Pero la indagación disuelve al indagador, al ego. Pero y ese movimiento, como esa acción que se inicia, es una, yo no la inicio, porque si indago sobre ella, al final no dejo de ser, o quien cree indagar no deja de ser un pensamiento, pero ese movimiento que se produce, ese giro, ese decidir indagar o ese movimiento, porque no lo decido yo, pero ¿de dónde surge ese movimiento? De la conciencia, como todo. De la conciencia. Vale. O sea, ese movimiento tendente a autoconocerse es un movimiento de la propia conciencia. No, es un movimiento de la mente, pero la mente surge de la conciencia. Vale. O sea, ese girar la atención que es, la atención es como una forma dinámica del conocer. O sea, allí donde se posa se conoce. Mm. Y entonces, ese giro de la atención, ese giro del conocer hacia adentro, es un movimiento dentro de la conciencia. Es un, Para mo- la conciencia, o sea, de ella para sí misma y por sí misma. un movimiento de la mente dentro de la conciencia. Sí, pero la mente es conciencia también, no hay nada fuera de ella. La mente como entidad no separada es conciencia, correcto. Ujú. Si la mente no se percibe como separada de la conciencia, obviamente aquello que no existe separado de la conciencia es conciencia. El pelo, al no estar separado del cuerpo, es el cuerpo. Ujú. Vale. Pero es un movimiento de la mente. La mente es consciente, Sí, claro. Mm. es consciente. Sí, comprendo eso. Y de ahí surge la eterna pregunta del libre albedrío o sea, todo lo que es simplemente. Sí, No hay no hay respuesta a la pregunta. cuestionamiento No hay respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? La pregunta ¿quién soy Ujú.
¿no? Disuelvo el que pregunta. Ujú. Con lo cual todo esto simplemente está apareciendo en mí. Como No hay motivo, no hay nada, es simplemente un movimiento que se está dando, correcto, ya, simplemente, o sea, no hay más. correcto. Ahora la mente está en estado dinámico, ¿m? Ujú, Manifiesto. Y aparece como todos estos mundos, todos estos nombres, todas estas formas. Y está actuando en la conciencia, inseparable de la conciencia. O sea, todo esto es una manifestación espontánea de la mente, no de la conciencia. ujú. Con lo cual todo ver, todo escuchar, todo hacer, todo ser, todo es un surgir espontáneo Correcto. y es un ser por ser, es un ser, o sea, es ser y no hay motivo, no hay razón, no hay nada. La manifestación aparece de manera espontánea y ser o conciencia es libre de esfuerzo. O sea, el Simplemente único que se esfuerza aquí es el ego. el ego es el esfuerzo aparente, sí. Claro. El esfuerzo aparente de un ente individual aparente. Vale, vale, pues respuesta, o sea, pregunta respondida y así ya no la dejo aquí y ya se va, ya pasa, porque si no se queda rumiando y no. Correcto. Y esa es la experiencia de todos. Mm, Y yo me voy a la cama, pero no me puedo dormir de manera consciente, ¿sí? Me quedo dormido de manera inconsciente. O sea, el quedarse dormido sucede de manera espontánea, ¡fum! ¿Cierto? mm, claro. O Mm. no me quedo dormido, sino que ¡fum! Me encuentro en el mundo de los sueños. ¿Mm? Y no hay control, no hay esfuerzo, no hay nada, simplemente es un ocurrir. O, Igual que ahora estoy moviendo las manos y no soy yo, o sea, no hay una voluntad de querer moverlas, solo que me apropio del movimiento correcto. y me apropio del pensar. Surge ese pensamiento que tal y simplemente ha surgido en mí. Sin embargo, me apropio y le doy realidad. Y ya ahí, Correcto. Por eso aquí nadie estuvo nunca en control. Lo único que tuvieron fue ansiedad, angustia, que es lo que se refleja como control. Si uno analiza el movimiento del universo entero, ¿verdad? Si yo me pongo, si, aun cuando si me identificara como cuerpo y mirara el entorno, yo digo, yo no soplo el viento, yo no fluyo los ríos, yo no ilumino el sol, ¿ah? Yo no hago que las mareas suben y bajen, ¿verdad? ujú, Todo esto está sucediendo espontáneamente o debido a que hay una inteligencia superior que hace que suceda, ¿verdad? Y luego digo, pero espérate, yo soy parte de todo esto. Me aproximo a mi cuerpo, yo no estoy creciendo el pelo, ni estoy latiendo el corazón, ni estoy
mandando mensajes de manera consciente al cuerpo por el sistema nervioso. Entonces, ¿qué cuerno es lo que yo estoy haciendo y de qué soy responsable? O sea, que todo, incluyendo esto, es una manifestación espontánea mental. ¿Mm? mm, Esto es una producción mental, todo esto es un pensamiento, todo esto es el resultado de la actividad de ese poder ilusorio, ¿no?, que reside inseparable de la conciencia. Lo llaman mente, lo llaman maya, lo llaman ignorancia, lo llaman ilusión, lo llaman energía no diferenciada, lo llaman Shakti, Kundalini. ¿Mm? mm, La conciencia ni hace, ni deja de hacer, ni va, ni viene, ni nada. Simplemente es. Es el substrato donde la mente juega. mm, Me pasa que la gente entiende como mente solamente el pensamiento yo, el intelecto, las tendencias, etcétera, etcétera, ¿no? mm, Pero la mente colectivamente es ese poder ilusorio, responsable de la aparición de todo esto. mm. Luego, Y si su capacidad uno se de identifique, conocerles, ah, ¿sí? identifique con cada cosa que manifestó. Yo soy esto, en el perro, en el gato, en el tigre, ¿Mm?, vegetal, animal, mineral, lo que sea. Pareciera que tomara esa forma. Y al hacerlo, cubre nuestra realidad y hace creer que nuestra realidad sin nombre y sin forma está limitada a un nombre y una forma en particular: nacimiento, muerte, decaimiento, acción, ¿sí?, aparición, desaparición. Tal es el poder de la mente, que tiene el poder de cubrir a su propia realidad. Se acabaron las preguntas ya. Se acabaron las preguntas. Muchas gracias. Venga,